Bueno, ya como me había presentado, mi nombre es Cristian, soy de la organización Trans Siempre Amigas, que es un grupo, valga la redundancia, que agrupa a la diversidad trans, hombres biológicos que en un momento determinado o en todo momento, pues transgreden el género. Desde Transa nosotros iniciamos en el marco de la respuesta nacional frente al VIH-Sida, trabajando prevención de VIH. Surgimos con una iniciativa de Rebasa, que está aquí Daniel, que es un grupo de hombres gays, y pues se identificó que había la necesidad de que la población trans o de hombres que en un momento determinado se travisten, otros que son transgénero, etcétera, biológicos, pues nos organizáramos de manera independiente, porque había una problemática que escapaba a la homofobia, sino que está más vinculada a la transfobia, a la falta de oportunidades. No es lo mismo ser un hombre gay que una mujer trans, porque ya está transgrediendo el género y vivimos en una sociedad heteronormativa donde el hombre biológico debe de comportarse y vestir como hombre. De lo contrario, no puede estudiar sin bullying, o que en cualquier momento cualquier profesor o director transfóbico pues le impida estudiar, al igual que trabajar, etcétera. Entonces iniciamos trabajando VIH y nos dimos cuenta que pasaban situaciones que escapaban del tema salud, y es la violación de derechos humanos, el acoso policial, los crímenes que se cometían contra las personas trans, trabajadoras sexuales. Por falta de oportunidades, pues hay que ejercer el trabajo sexual. Es eso o morir de hambre, porque no todas las personas trans tienen las mismas herramientas para poder maquillar, trabajar en el salón, el trabajo estereotipado en el cual está estrechamente atrapada la población trans. Y pues iniciamos visibilizando estos crímenes, que nos dimos en un análisis, pues la conclusión que sacamos es que realmente esos crímenes son culpa del Estado, quien le impide a la población trans acceder a derechos, a trabajo, educación, como dicen. Iniciamos visibilizando estos crímenes con protestas y demás de manera muy espontánea, sin muchas herramientas, pero fuimos fortaleciéndola con el tiempo, documentando de manera constante estos crímenes, visibilizándolos ante los medios de comunicación para que se hablara de crímenes de odio. Y hoy en República Dominicana se habla de crímenes de odio de la comunidad LGBT por la visibilización que desde Trans hemos dado a los crímenes cometidos contra personas trans. De hecho, las cifras que se mencionan, que son 47 crímenes a trans, son los de la población trans. Sin embargo, hay otras poblaciones que también están siendo víctimas de crímenes de homicidios en contra de la comunidad LGBT, lesbianas, gay, pero esta cifra no se ha contabilizado hasta el momento y no se agrupa entre los homicidios contra la comunidad LGBT los de la comunidad LGBT, solamente los de la población trans, así como dato que se maneja. Dándonos cuenta que desde Transa teníamos trabajo en el área de salud y otras acciones que desempeñamos, fortaleciendo a la población, capacitándola, esos talleres que Juanjo menciona que dan a la población externa. Nosotros de manera constante lo hacemos para la población porque no tienen las herramientas. Uno es parte de la comunidad LGBT, pero tú no sabes qué es la comunidad LGBT, porque lo sabemos quienes estamos organizados en instituciones. Entonces, ¿cómo la población defiende sus derechos si no sabe siquiera lo que es? No sabe cuál es su orientación sexual, su identidad o expresión de género. Entonces, los servidores públicos que les niegan el acceso a derechos no lo saben. Entonces, si yo no lo sé, ¿cómo te exijo que me garantices un derecho? En ese sentido, y gracias a una recomendación de Atraea, que también nos ha venido apoyando, pues tratamos de formar un observatorio de derechos humanos donde se documentan y se visibilizan solamente las violaciones de derechos de personas trans, que ya hay otros observatorios para grupos vulnerabilizados, etc. Y a través de este observatorio hemos venido realizando informes periódicos para visibilizar la problemática e investigaciones para poder tener datos concretos de las violaciones de derechos que se cometen contra esta población en diferentes aspectos, o sea, en el área de laboral, educativa, salud, etc. Porque también la población por discriminación se ve
tiene dificultades para poder acceder al sistema de salud. Entonces, por cualquier situación de salud que tenga, se le puede complicar. Hay una alta prevalencia de VIH en la población por el tema de que hay que ejercer el trabajo sexual y eso les hace vulnerables. Y en ese sentido, muchas chicas trans han muerto como consecuencia del SIDA. De igual modo, hay otras chicas que hoy día pues están sufriendo efectos secundarios del uso de aceite y silicona, procesos a los cuales se sometieron sin prescripción médica, y a esta situación el Estado no le tiene una respuesta. O sea, nuestro sistema de salud no tiene una respuesta para esta problemática. La población trans no existe, eso que le pasó, pues ellas que vean cómo se le puede solucionar, y mientras tanto sí le damos un servicio, le calmamos el dolor momentáneo. Entonces, dentro de los avances, creo que se puede destacar que hoy día pues los medios de comunicación y el mismo Estado hablan de lo que son los crímenes cometidos contra esta población, de la discriminación que recibe. Hay un Plan Nacional de Derechos Humanos que, gracias a la incidencia de todas estas organizaciones aquí representadas, pues se ha visibilizado que hay una problemática y el Estado ha asumido el compromiso pues de dar algún tipo de respuestas. Ha asumido el compromiso, aunque todavía no ha dado las respuestas, pero por lo menos ha asumido el compromiso. Y también a nivel internacional hemos tenido que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana para denunciar lo que son estos homicidios que se han cometido en contra de la población, y pues a través de redes internacionales de las cuales somos parte, la Red de Afrodescendientes con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, a través de la cual participamos en los espacios de la Asamblea General de la OEA para poder incidir y visibilizar la problemática del país. Y recientemente pues entramos a formar parte de una red de homicidios en contra de la población LGBTI de América Latina y el Caribe, que tiene un observatorio, el Observatorio de Violencia Cometida contra Población LGBTI de América Latina y el Caribe, titulado Sin Violencia LGBTI. En ese espacio pues recientemente salió un informe donde se visibilizan las cifras de homicidios cometidos contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe, y de República Dominicana hay 28 homicidios, de 2014 al 2019, 21 contra personas trans, 9 contra hombres gays y 5 contra mujeres lesbianas. En el informe está esa cifra, pero realmente son otras. Lo que pasa es que el mismo se elabora con los datos que están en una plataforma y pues de ahí sacan esas estadísticas. Y al momento del cierre de la edición de ese informe, pues Transa no había documentado en la plataforma, valga la redundancia, los demás casos. De igual modo, también queremos destacar que la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría Procuraduría de la República, recientemente pues se comprometió a tratar de recaudar la mayor información sobre estos 48 homicidios que se han cometido contra las personas trans para poder ver el estatus en el cual se encuentran y poder dar un seguimiento. Con esto se manda un mensaje a los desaprensivos que cometen pues, este tipo de crímenes, de que la comunidad trans tiene derecho, y de cualquier violación que se cometa en contra de ella, pues hay sanciones. También producto de la visibilización que se ha hecho desde Transa y el observatorio de estos casos, pues se tienen 5 sentencias, y a pesar de que las mismas no han tenido una pena máxima, porque los casos han sido juzgados como un homicidio, no un homicidio agravado, porque es en contra de una persona LGBT, y no solamente la intención de asesinar a una persona, sino también que la transfobia está vinculada al hecho. Estos crímenes han tenido condenas de 20 años, 15, 5, porque uno de los homicidas era menor de edad. Sin embargo, pues todavía no hay un caso donde se pueda decir que fue judicializado no solamente como un homicidio cualquiera, sino un homicidio en contra de una persona LGBT. O sea que era un crimen que más allá del acto en sí había prejuicio, había transfobia, etc. Y pues creo que hay mucho por hacer realmente. Somos una de las organizaciones que sí tenemos cierto fortalecimiento, que nos falta mucho, pero sí nos incorporamos legalmente en 2011 como una organización de transexuales, travestis y transgénero, quizás porque no estaba tan visibilizado el tema LGBT en esos años,
pasaron nuestros papeles sin ninguna bulla. Ahora, como todo el LGBT, desde que ven LGBT, no, esos son los, no voy a llamar el nombre como... Ese es el problema de haber dado a conocer las siglas. Exacto. Sí, porque antes había que sensibilizar un poco en las poblaciones gay, lesbianas, o sea, como cada una de manera individual. Ahora todo LGBT. De hecho, somos LGBT. Yo no soy ellos, trans o lesbiana o bisexual. Yo soy todo, yo soy LGBT. Bien, realmente en comparación con otros países, yo creo que aquí tenemos ciertos avances, a veces no lo apreciamos mucho, y esto gracias al trabajo que venimos realizando. Y de igual modo, a pesar de que no tenemos garantizados nuestros derechos, por lo menos se nos permite defender derechos. Sabemos de otros países donde de hecho está prohibida la homosexualidad, es penalizada, y donde también pues se persigue a los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí eso no se percibe de manera tan cercana, y eso también podemos considerarlo un avance. Tiempos atrás, bueno, Rebasa acaba de contar que ni siquiera se podía realizar una caravana, dime tú cualquier protesta. Y sin embargo hay un concierto, una caravana sumamente inmensa en muchas organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos, por lo cual sí debemos valorar lo que tenemos. Recientemente estuve en un encuentro en el marco de la Asamblea General de la OEA y vi la situación de Nicaragua, que es una situación alarmante, donde por ejemplo si se realiza este diálogo, en la puerta nos espera la policía de gobierno para apresarnos como presos políticos, porque no se puede defender derechos en ese país. Entonces, creo que aquí tenemos ciertos avances, muy buenas prácticas, pero realmente sí, tenemos muchas cosas por hacer para que se apruebe la ley de igualdad y no discriminación, una ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, entre otras cosas. Carlos Pimentel, desde Participación Ciudadana, nos hace un llamado a la sociedad civil de la importancia de la comunidad LGBTI de integrarse a la lucha de los derechos. No solo los derechos de la comunidad per se, sino los derechos en general, porque eso manda un mensaje más fuerte, no solamente al gobierno, sino a todos los que están fuera y nos escuchan. Rosana Marzán, desde Diversidad Dominicana, nos comentaba sobre la Escuela de Liderazgo Político, de los éxitos y los desafíos que se han llevado a cabo desde esta Escuela de Liderazgo y de las dos posibles candidaturas que hay de los egresados de la escuela. Y finalmente, Daniel Benítez desde Rebasa nos comentaba cómo desde el arte, la cultura, la participación con el Outfest y la caravana del orgullo LGBTI se ha ido creando incidencia en la República Dominicana para el trabajo hacia los derechos de la comunidad. Entonces, he visto estas excelentes exposiciones, pues tenemos entonces unos 8 minutos para contestar sus preguntas. Me dicen que podemos ir un poquito más largo de tiempo, excelente. Entonces empezamos con Patricia. Si le parece, vuelven y dicen su nombre y de qué país, para recordarle a nuestra mesa quiénes son. My name is Patricia Jean, UNDP Lake Coordinator in Haiti. I have 2 quick questions. I hope they're quick. The first one, I'm sorry, I don't remember the name, but you did say trans population is as if they don't exist. So I have a quick question about at what level are you involved with when it comes to access to hormones here for the trans community? As a tool for harm reduction. Because, for example, in Haiti, a few trans folks came to have this conversation, but then again, in order for this to give the service, it has to be sustainable, but the health system in Haiti cannot absorb this right now because even the doctors are not fully aware, so you don't want to create more harm because, for example, we were talking earlier about the consequences of not Botox, but Botox? No, silicone, sorry. Silicone.
So I was just asking, that's the first question, is at what level are you involved and what is your level of involvement? And the second question is for the Political Leadership School. Yes, and I was just wondering, are you in any discussion with the Victory Institute? The Victory Institute, that if I only say Karen and, okay. And also, I think you did say there were 2 people from Haiti that participated. I don't know if they participated in programming here, or just because I was talking with National Democracy Institute, India and Haiti, and they wanted us to meet just to talk more about the involvement of the LGBTI community. And I was just, if I could just have an idea if you have a relationship with the Victory Institute, if it's the same program or if it's 2 different programs altogether. So these are my 2 questions. Sí, en relación al tema de las hormonas, nuestro Ministerio de Salud no las contempla. Recientemente se estuvo elaborando el Plan Decenal de Salud y allí pues las organizaciones trans fuimos parte para poder plantear esta necesidad. No sabemos si se aprobará, pero por lo menos está allí. Las chicas trans de nuestro país se hormonizan en una ONG, el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, que tuvo un programa donde se daba este servicio a las chicas y una que otra hormona se les facilitaba. No han querido tumbar el servicio, sino que todavía permanece, es gratuito, pero las chicas tienen que comprar su hormona. Sin embargo, allí se les brinda pues el seguimiento médico adecuado para poder tener una analítica y recomendar la hormona que ellas necesiten. A través también de ese espacio se han sensibilizado a algunos prestadores de servicios de salud médicos, en el caso específico, también de la mano de UNIBE, que tiene un programa LGBT dentro de la universidad, y pues todos esos temas se tratan de manejar allí. Pero sin embargo, desde el Estado no hay hormonas para las chicas, y tampoco desde los servicios del Estado hay médicos que estén sensibilizados y que manejen el tema. Por eso es que no le dan una respuesta cuando las chicas se ven en una situación complicada de salud por los efectos secundarios de esas sustancias que en su momento pues tuvieron que utilizar. Quienes hoy día tienen problemas de salud como consecuencia de ese tipo de sustancias, de su uso, realmente la utilizaron de 10 años para atrás, hace más de 10 años. Para responder tu pregunta, el Victory Institute, que antes se llamaba Gay and Lesbian Victory Institute, pero ahora se llama Victory Institute LGBTQ, son nuestros socios en la Escuela de Liderazgo Político. Nosotros llevamos ya desde el 2016, hemos estado trabajando en conjunto, no solo con la Escuela de Liderazgo, sino también en el 2017 hicimos aquí el Encuentro de Líderes Políticos, el tercer encuentro de líderes políticos, y el año pasado, este año en mayo estuvimos también realizando el de Colombia. Como somos socios, somos parte, trabajamos en las actividades de Latinoamérica. Ellos también hacen un encuentro que es el encuentro global en Washington, D.C., y este año va a ser en noviembre. Sí, ellos son nuestros socios, o sea que somos los mismos. Nosotros somos quienes representamos a Victory en República Dominicana en estos momentos. And then you said there were 2 people from Haiti. Sí. La Inter-American Foundation nos acompañó en el proceso de traer a los 2 chicos de Haití por el tema de tener que pagarles el viaje vía terrestre, ya que el proyecto per se no sustenta pagarle a otra. I think for me, I'm part of the caravan and how it evolved. I think it was really interesting. We see now in other parts of the Caribbean, countries like Guyana, Barbados. I think this year St. Lucia had its first Pride celebration, and I think it's really a movement in a positive direction where there's an openness to actually have these public Pride celebrations, especially in the English-speaking Caribbean that's now sort of moving forward. So thank you for this, and I think it would be nice to also share the stories with other organizations in the region.
it's in terms of the institute and the Leadership Institute. It's great to hear that there are 2 pre-candidates now, and we've been working in some ways supporting the Victory Institute as well. I think the meeting in Colombia, we've added some support to, and Juana and another colleague was there, and it would be maybe a first step could be Luis to consider to have more participation from Haiti, but also to see if there's opportunities to replicate this in the English-speaking Caribbean. I think that could be really interesting, and maybe we could work with, there's some institutes at the University of the West Indies, like it started as HIV/AIDS response program, the UB Hub, where they work also on LGBT issues, and I think maybe we could look into possibilities for such exchanges. So that's been really helpful. I wanted to ask Christian, in terms of the observatory, is this the same observatory that we started with Queen? Oh no, it's different. It's different. And so, because I've had this conversation with the Caribbean Multiple Communities Coalition about their observatory system, which they call SIDS or Sydney at some point. And what would be really helpful from these observatories is to sort of have an analysis over a time period to see where human rights violations are occurring in the country. What are the trouble spots? Can we begin to identify whether it's in the health sector? Is it in hospitals in Santo Domingo? Or is it in other cities? Is it when it's in education, is it at the level of high schools mainly? Or do we also get it at the level of so just so that we can also begin to think about what's the strategy then? So like when we have, if there's an opportunity to do a little bit of an analysis of that cases reported to these human rights observatories, I think it would be really interesting. And then maybe another last question is on the registration of organizations, because I think for our work that's important to understand what are the difficulties for CSOs in Dominican Republic to become legal entities, and are there sort of strategies that other organizations have used. For example, Alicia knows in Jamaica, the Jamaican civil society organizations haven't used LGBT in the descriptions and made it more about Equality Foundation to get around the kind of bureaucratic obstacles that's put into their paths. And so I was just curious about that. Thank you, and again, thanks for coming and for sharing your experiences with us. Bueno, sí, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans es un observatorio único y exclusivamente para documentar los casos de violaciones de derechos humanos que se cometen contra la población trans. Sin embargo, Transa es parte del Observatorio de Derechos Humanos de COIM, y por ende, con esto lo único que hicimos fue solamente como manejar las estadísticas de la población trans de manera exclusiva. Pero nuestros casos están en el observatorio de COIM, lo que pasa es que están agrupados en la población LGBT, y cuando se van a delimitar a población trans, pues tienen los casos, trabajamos de la mano, pero el nuestro es como para poder hacer incidencia solo con esta población. That yes, we should think about that, but I also think that there's a moment for some advocacy with the state. Because in the case of the health and in terms of HIV responses, whereas the Global Fund is pulling out, they're asking states to take over funding at CSOs working on HIV. And they go through this whole process now, which in English they call it social contracting. I don't know what the Spanish translation is. But if government is going to take this on and actually do social contracting, they need to make it easier for organizations to be registered and to not have to go through this cumbersome process every 2 years. And I think there's a moment there to also have maybe allies within the Ministry of Health and say, listen, in order for us to do social contracting effectively, we need to be sure that we have CSOs who are registered, who can receive funds, and how can we simplify this process? Just as one example of kind of angle of advocating for a simpler process for civil society organizations. A mí me interesa mucho el tema del registro, efectivamente.
que la organización no vaya en contra de la moral y la buena costumbre. Y está escrito en la ley. Moral y buena costumbre es tan subjetivo que ha llevado a algunos países, incluso por ejemplo en el caso de Panamá, a tener que demandar al país para permitir el registro de una organización. Eso fue un año, los 5 años de lucha. Y cuando leemos los estatutos ahí no mencionan la palabra trans, casi para nada. Pero lo que quería preguntar es, porque al final esto viene un derecho humano básico, que es el derecho a la libre asociación. Y este es el tipo de cosas que hay que alcanzarlas a través del examen periódico universal. Yo no estoy segura si lo había mencionado específicamente el tema del registro para el EPU, que tengo entendido que pasó hace poco la revisión periódica. Mira, bueno, me tocaba hablar del EPU, no hablé, porque me concentré solamente en la escuela de liderazgo como la buena práctica. Sobre el registro, es importante recalcar que aquí en las leyes no está prohibida la homosexualidad. Por ende, hablar de personas LGBT en los documentos, en cualquier tipo de documento público, eso no es un problema. El problema está en que lo escriba y los prejuicios que tiene la gente que recibe los estatutos, que desglosa nuestras organizaciones en la Procuraduría. Aquí no hay problemas. Tú te vas a sentar con el Estado y el Estado te va a decir, no, si aquí no hay problemas, si aquí se hace la caravana, si aquí hay participación política, si aquí la trans salen y se divierten como personas trans sin ningún problema. Eso te va a decir el Estado, pero la práctica no es así. Ahora, el tema de la ley y el tema de la rigurosidad para recibir los dineros. Lamentablemente, en la ley monetaria no se contempla el tema de las ONGs. Y te voy a explicar algo tan sencillo como que en el banco nuestras cuentas son empresariales, no son ONGs. Y pagamos un montón de dinero en impuestos como si fuéramos una empresa. O sea, aquí todo lo que estamos registrados pagamos el 18 de impuestos, que se supone que no deberíamos pagar, que es el interés. Es centro en la ley. Exacto. En la ley está centro, pero en la práctica no lo cumple. Sin embargo, los bancos a ti te tratan como si tú fueras un empresario de millones, pero con una excepción: si tú vas a recibir un dinero de manera internacional, tú tienes que tener un contrato con quien te lo está mandando. Eso es porque la ley de lavado de activos en este país es sumamente fuerte y cerrada, porque anteriormente se habían utilizado las ONGs para el lavado de activos del narcotráfico. Y eso aquí hay que decir las cosas como son. Y Carlos sabe que es así, ¿sí o no? Por todo el tema de la corrupción. Entonces, lamentablemente, esa es la ley que tenemos. Para que aquí esa ley se pueda modificar, va a ser una lucha muy grande porque hay muchos intereses. Aquí modificar una ley, mira, tenemos la ley penal que se modificó hace 2 años y ya no es la ley, o sea, seguimos teniendo una ley penal del 1800 y una ley civil del 1800. O sea, con algunas modificaciones, pero no una modificación general. Entonces, es muy difícil. Ok, con respecto al tema que usted planteaba sobre el Estado y versus las organizaciones pequeñas que quizás no están registradas, ahí es peor todavía, porque posiblemente nosotros podamos conseguir con una agencia financiadora algún financiamiento, valga la redundancia, aunque no esté registrada la organización, pero con el Estado, dependiendo de quién sea el fondo, va a ser más difícil o más fácil. Por ejemplo, si el dinero viene del Fondo Global, es posible que esa organización sea subcontratada a través de una organización que sea más grande y por supuesto el dinero se va a ver disminuido y posiblemente el impacto de esa organización en su población se va también a ver disminuido. Pero si el dinero viene del Estado como contraparte a algún fondo que está recibiendo, por ejemplo del Fondo Global también, entonces tú tienes que ser suplidor del Estado. Y ahí eso implica un proceso mucho más complicado y mucho más tedioso que posiblemente el registro de las organizaciones. Porque ahí hay que pagar impuestos, ahí hay que registrar todos los empleados y es un caos. Entonces, lo que se ha hecho con algunas organizaciones en República Dominicana que no cuentan con registro en el campo, por ejemplo, del VIH, es subcontratar a su personal como parte de otra organización, ni siquiera la organización. O sea, es como Rosana no está registrada, yo soy una organización que tengo todo mi registro, yo contrato a Rosana, no a la organización, porque ni siquiera me permiten yo poder ser sombrilla de esa organización. No, que ese otro tema que tú señalas muy bien, y es que
ya no hay una relación de colaboración entre la entidad y el Estado, sino más bien una modalidad como si fuera de contratación de un servicio. Entonces, además de estar incorporados, te están exigiendo el TNC, el registro de proveedores del Estado, o sea, ya te están contratando para prestar un servicio. Pero las organizaciones, cuando tienen que buscar una persona física como su presidente, su director, para recibir el pago de un servicio, aunque sea para la organización, eso lo va afectando porque nunca va a poder construir unos antecedentes de gestionar recursos propios. Entonces siempre va a ser una organización pequeña y nueva y que no tiene capacidad de gestionar recursos. Y probablemente ha gestionado importantes recursos, pero a través de una modalidad que no es a través de la persona jurídica. Pero me parece que usted acaba de plantear una idea que creo que es importante considerar, y me parece que las organizaciones LGTBI no han puesto el ojo de incidencia hacia el Centro de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales. O sea, la ley 122 crea el Centro de Fomento. Entonces, bueno, qué bueno. Hay que ponerlo más entonces. Bueno, me parece que hay que pensar en algunas acciones colectivas de incidencia hacia el Centro de Fomento, porque el Centro de Fomento tiene las facultades normativas de tener una especie de procedimiento que garantice una incorporación que no tengan que cruzar probablemente por el engorroso proceso normal, lo puede facilitar. Entonces, si se ha puesto la mirada, como bien señala, creo que habría que pensar cómo enfocar más e insistir y persistir hasta romper todos los obstáculos. Una cosita antes de... Algo que se me pasó decirle es que cuando tú te haces suplidor del Estado como organización, entonces tú te pones en el ojo de la Dirección General de Impuestos Internos. Inmediatamente tú haces eso, ya te tienen vigilado las 24 horas y cada vez que tú recibas dinero, vas a tener que pagar impuestos sobre ese dinero. Si tienes empleado en la TCS, por ejemplo, si tienes AFP y tiene todo, tienes que pagarlo, porque ya entonces tú lo que estás haciendo al hacerte suplidor del Estado, que aunque tú no recibas dinero del Estado, porque posiblemente no haya fondos en ese momento, tú tienes que pagar por todo lo demás. Sobre el EPU. Nosotros participamos en el EPU de República Dominicana en el 2013. Fue el primero que hicimos un informe con todas las organizaciones y grupos que habían hasta ese momento, en el 2013, y presentamos el informe. A raíz de eso y de la incidencia interna que hicimos con representaciones diplomáticas, nosotros logramos 5 recomendaciones específicas para la población LGBT, y tomamos en cuenta también otras recomendaciones que, aunque los países no especificaron el tema LGBT por un asunto diplomático, pero fueron tomadas de las ideas que nosotros les dimos y de nuestras recomendaciones del informe que nosotros presentamos. Este año nosotros también hicimos lo mismo. Este año hicimos otro informe que no había cambiado mucho, no distaba mucho del que habíamos hecho en el 2014. El Estado sí ha respondido en algunas cuestiones, pero en otras no. Sin embargo, esta vez se comprometió con 8 recomendaciones de las que los países le hicieron. Volvimos a hacer, hicimos mucho más incidencia este año a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo que decir por la suerte de poder participar en otros espacios internacionales y poder utilizar esos viajes para hacer incidencia en esas embajadas que no están aquí. Por ejemplo, como en México, como en Nueva York, la embajada de Irlanda, la embajada de Australia en México, que no están aquí en República Dominicana. Entonces creo que es importante rescatar esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Estado con estas recomendaciones? Bueno, el Estado, hay un Plan Nacional de Derechos Humanos que para nosotros no vale de nada porque no hay efectivo, no hay dinero para ejecutar ese plan. Y las instituciones que tienen que ejecutar ese plan, lamentablemente, no están haciendo su tarea porque no hay dinero dentro de sus presupuestos para poder ejecutar este Plan Nacional de Derechos Humanos. Es uno de los principales detalles del Plan Nacional de Derechos Humanos que se lanzó el año pasado, en diciembre 10. Con 5 años de retraso. Con 3 años de retraso. Tenemos un anteproyecto de ley que tiene ya 4 años, ¿verdad? Que ya tiene 4 años de redactado, con todas las consultas que se hizo, no solamente a las organizaciones LGBT, sino a otras, y por un tema político esto no ha salido lamentablemente de presidencia del Ejecutivo. Entonces,
Entonces, eso nos da a nosotros una lectura. O sea, el Estado, por más que ha tratado de hacer cuestiones a lo macro, no ha podido. Entonces, este año, en enero, ellos como que empezaron a entender, estoy hablando del Ejecutivo, porque tuvimos una reunión con ellos en Ginebra, y ellos empezaron a entender de que a macro no van a lograr nada por todo el tema de la discriminación institucional que existe a nivel de gobierno, pero también la presión que tiene la Iglesia y el poder político que tiene la Iglesia. No solamente en el caso de la Marcha Verde, la Iglesia ha querido incidir, la Iglesia nos ha echado hasta de otros informes que hemos estado participando y dicen, nos salimos si los LGBT están ahí. Entonces, la piedra es como la piedra y el huevo, y nosotros somos el huevo, no la piedra, la lucha. Entonces, creo que ellos han empezado a entenderlo y están haciendo acciones que son significativas aunque pequeñas. Por ejemplo, todas las dependencias del Ejecutivo, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con el trabajo, lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, ellos están haciendo acciones, bueno, desde el Ministerio de Trabajo hace mucho que ya empezaron, hace ya como 4 o 5 años, como 3 años y medio, casi 4, o 4 años ya. Y el Ministerio de Salud, por ejemplo, está haciendo su plan de trabajo a 4 años, 5 años, el plan es a 10 años, y el Ministerio de la Mujer con el plan, que es su plan nacional de asuntos de género, no recuerdo bien cuáles son las siglas, y nos han llamado a las organizaciones LGBTI para consultarnos y para no dejar afuera a las personas LGBT como algo innovador para ellos, pero eso son acciones pequeñas que desde el Ejecutivo se están tomando. Sin embargo, también con lo de la Junta Central Electoral, que es lo que tiene que ver con todo el electoral, el Tribunal Supremo Electoral, nosotros hemos tenido conversaciones con ellos, hemos hablado sobre todo el tema de la identidad, hemos hablado sobre todo el proceso del cambio de nombre. Hay un asunto de seguridad y eso hay que entenderlo, pero ellos van a tener que ceder en algún momento. Nosotros tenemos que hablar, Cristian, sobre eso, que tengo que dar tu mensaje a ti y a Nairobi. Entonces, con esto, nosotros con el Poder Judicial, bueno, ya es otra cosa, es bien difícil. Cuando hay una violación sexual a una chica lesbiana, no se hace nada. La policía no hace nada. Y los tigres andan, cuando hablo del tigre, hablo del victimario, hasta se mudan al frente de la víctima. Entonces, es una falta de respeto, una falta de parte del Estado, y no es un caso, ni 2 ni 3, hay muchos casos así. Bueno, muchísimas gracias, tenemos que cortar. Bueno, pues déjame despedirte entonces, Cristian. Hay mucho por hacer, les agradecemos a todos ustedes el haber compartido sus historias, sus experiencias con nosotros. Nosotros tenemos 2 días más de trabajo donde lo que ustedes nos han dado ha quedado de tarea para nosotros trabajar y seguir planeando hacia adelante la implementación de este proyecto. Así que un fuerte aplauso para ustedes. Vamos a tener un break de 5 minutos.